Estamos justamente con José Saavedra, el CEO de CID Opinión y Mercado, para analizar este estudio y vamos a empezar, gracias por estar con nosotros, con esta primera lámina. Y la pregunta me parece importante, dice, ¿cuál fue la principal razón por la que no acudió a votar? Y antes de que nos responda, señor Saavedra, porque, claro, la ficha técnica la vamos a ver al final, ¿solamente se ha consultado a las personas que no votaron? ¿Cómo llegaron a ese ¿Cómo universo? llegan a la muestra? Sí, efectivamente. En principio ese es un estudio que se ha hecho en Lima Metropolitana con 600 casos. Se ha preguntado, uno de los filtros es si acudió a votar o no. Entonces, esta pregunta es para los que no fueron a votar y cuál es la razón. ¿Cuál es ese universo? 600, de 600 personas aproximadamente, los que no acudieron a votar es más del 10%. Ok, y de ese 10% tenemos esta lámina. El Sí. 36.1% señala problemas de la organización como principal motivo para no votar. Exactamente, problemas de la organización respecto al tema de OMPE, es decir, que no abrieron el colegio electoral, que no estaba su nombre en el padrón, los materiales no llegaron a tiempo, y es básicamente un porcentaje muy elevado, que es 36%, que considera que no pudo votar, no por, digamos, No situaciones por de ellos, voluntad. por propia voluntad, sino por responsabilidad estrictamente ya del OMPE. Y el 30.6% de los encuestados, digamos, argumentaron problemas de salud, problemas Sí, de fuerza también, mayor. que es lo que básicamente a veces ocurre en los procesos electorales, que no fueron por temas laborales, porque estaban mal de salud, que es otro porcentaje que tampoco acudió a votar. Pero básicamente resaltamos que las personas no fueron a votar por problemas en la organización del proceso electoral. A ver, pasamos a la siguiente lámina, sí, para seguir analizando. Acá la pregunta fue, en su opinión, ¿hubo fraude en las recientes elecciones presidenciales? Esto sí se le preguntó a todos. Sí, esto es para los que obviamente Votaron fueron a y no votar y para votaron. los que no fueron a Los votar. 7 de cada 10 piensan que hubo Así fraude. es, esto es una percepción del ciudadano, lo que el ciudadano está percibiendo. Básicamente 72% dice que le huele, esto está sensación de fraude, ¿no? Ahora, ¿podemos relacionar el voto de estas personas con la respuesta a esta pregunta? Es decir, quizás los votantes de Roberto Sánchez tienen menor tendencia a considerar que hubo fraude y el resto de candidatos, incluido Ricardo Belmont, incluido el señor Nieto, Keiko Fujimori y el propio Rafael López Aliaga, consideren que sí. Sí, claro, podemos hacer ese cruce de tablas porque hemos preguntado además por quién votó en primera vuelta, que es algo que lo vamos a ver también en las siguientes diapositivas. Pero lo que estamos viendo es pues que, como bien lo decía usted, 7 de cada 10 limeños consideran que este proceso electoral fue fraudulento. Bien, tenemos para compartir otra lámina. Sí, ahí está. El 40.5% considera que el Jurado Nacional de Elecciones debería anular totalmente las elecciones presidenciales. Aquí la pregunta fue, frente a las graves irregularidades registradas durante la votación, ¿qué decisión considera que debería tomar el Jurado Nacional de Elecciones? Claro, sí. Entonces, 40% dice que anular todo. Anular todo, ¿no? Que es básicamente lo que la mayoría de limeños está solicitando. Luego tenemos otras opciones que, digamos, son más conservadoras, como contar nuevamente las actas, tomar otras medidas. Anular parcialmente también vemos. Sí, también. Claro. ¿Estas son respuestas espontáneas o escogieron? Son con tarjeta. Con Todos tarjeta. son con tarjeta. Respuestas que se han hecho con tarjeta que un poco muestran pues el sentir de la población en este momento de lo que está ocurriendo, ¿no? Por lo cual estamos diciendo que 68 más que 83%, casi 84% de la gente considera que esto no puede quedar así, que algo hay que hacer. Así es, y esto está generalizado, como podemos ver, además en todas las zonas de Lima. Tenemos Lima Moderna, tenemos Lima Norte, Lima Sur, Lima Tradicional, Lima Este, en donde vemos que mayoritariamente están, obviamente, pidiendo la anulación total del proceso electoral. A ver, vamos con la siguiente lámina, por favor. Ahí está. Aquí se le ha preguntado a las personas. ¿Usted reconoce estos resultados como legítimos? Y miren, el porcentaje es bastante alto. 73.6% considera que no. Y, bueno, 10% no sabe, no opina, con lo cual tenemos 16.4%, ¿no? Que solamente los considera legítimos. También acá tenemos un alto nivel de percepción, pues, de deslegitimidad del proceso electoral, y es lo que se está conversando además día a día en la calle entre los limeños, ¿no? Por lo tanto, señor Saavedra, con estos resultados reveladores,
si tenemos que 7 de cada 10 personas considera que hubo fraude, 7 de cada 10 personas considera que los resultados no son legítimos en Lima, dice, hablando en Lima, ¿cómo le devolvemos credibilidad al Jurado Nacional de Elecciones, a la OMPE y en lo que viene en la segunda vuelta? Bueno, este es un proceso obviamente de confianza que han perdido la población, ¿no? Y entonces sí es importante que en lo sucesivo, es decir, en lo que falta del conteo de actas, la transparencia total y las decisiones del Jurado Nacional de Elecciones deben estar siempre alineadas pues a lo que también la mayoría de la población está sintiendo en este momento. Sin embargo, hay que esperar pues si hay decisiones finales que puedan garantizar justamente el proceso electoral, no solamente de la primera vuelta, sino también el de la segunda vuelta. No han hecho la pregunta específica, pero debemos entender que 7 de cada 10 limeños no están de acuerdo con que el Jurado Nacional de Elecciones haya decidido que no hay nada más que hacer y que no hay elecciones complementarias. Sí, esa pregunta no la hemos hecho porque ya estábamos en campo cuando el jurado ha tomado esta decisión. Bueno, sin embargo, creo que la deducción es lógica porque hay un clamor popular de, digamos, declarar nula este proceso electoral, al menos en la ciudad de Lima. Tenemos una lámina más para compartir con ustedes. Aquí la pregunta fue, ¿Piero Corbeto debería ser investigado por posibles responsabilidades penales tras lo ocurrido en las elecciones? Y la mayoría de los encuestados ha señalado que prácticamente sí, ¿no? 9 de cada 10. El 88.4%. Hay un consenso en los ciudadanos de Lima de que el señor Corbeto tiene que ser sancionado penalmente y responder por las graves irregularidades que han ocurrido en este proceso electoral. Claro, la investigación ya se está dando, ¿no? O sea, está claro, en marcha, sí. ¿no? Claro que sí. Pero claro, digamos, la percepción que podemos tomar de este 88% es de gente que presume y considera que el señor Corbeto actuó de forma punible, dolosa y premeditada. Así es lo que la gente piensa en este momento. Por eso está esa respuesta tan contundente, además. Casi 9 de cada 10. Casi unanimidad. Así es. Y tenemos esta otra pregunta que es justamente la que señalaba el señor José Saavedra sobre la intención de voto en la primera vuelta. Y vemos los resultados muy similares a los que tenemos en el conteo de la OMPE también, porque hay que tomar en cuenta que es Lima. Solo Lima. Eso es solo Lima, sí. Así es, ¿no? Sí, son resultados parecidos, ¿no? Sin embargo, bueno, pues vemos que también la gente ha reafirmado su voto y también, obviamente, hay una presencia de otros candidatos que pudieron también haber sido afectados con la no votación. Está claro, con lo que vemos, que si el señor Roberto Sánchez ha obtenido alrededor de 3% en Lima, y Rafael López Aliaga 21% en Lima, está claro que todo el problema logístico concentrado en Lima afectaba directamente a la candidatura de Rafael López Aliaga, muy por encima de la afectación que podía haber tenido Roberto Sánchez. No, sí, claro. El principal afectado fue el candidato López Aliaga, sobre todo por la concentración de votos que habían en zonas donde su popularidad era mucho mayor que en el resto de los distritos. Es decir, estamos hablando de Surco, Miraflores, Lima Sur, la parte de Lurín, San Juan de Miraflores, en donde mucha gente dejó de votar, no asistió o simplemente se desanimó porque vio mediante la televisión o las redes sociales que había problemas para ir a votar y decidió ya no votar. Por más que hayan prolongado al día siguiente la elección, ya las personas estaban totalmente desalentadas. Habían perdido la credibilidad. Además, habían exonerado la multa, ¿no? Correcto. Recordemos que eso también fue algo que agravó justamente el ausentismo. Eso fue digamos, provocó que el ausentismo se mantenga el día del lunes 13. Ahora, siendo este un ejercicio en Lima, ¿han considerado en CIT extenderlo también a nivel nacional? Sí, nosotros estamos saliendo a nivel nacional la próxima semana para tener ya una valoración, además de los resultados electorales, y además también los escenarios de las posibles segunda vuelta que podría haber en las próximas semanas. Entonces, pero se les va a consultar exactamente lo mismo que se le ha consultado a Lima respecto a las irregularidades en el proceso o el ausentismo. Hay que ver también la percepción de fraude en el resto del país, a ver qué es lo que opinan, porque la visión obviamente de las personas que están en otras regiones es totalmente diferente a lo que pasó y a lo que ocurrió el 12 de abril. Si no encontraron anomalías, van a decir que todo estuvo normal. Así es. Así es. El resultado obviamente podría cambiar. Muy bien. Revisamos la ficha técnica entonces del estudio. Ahí está.
Grupo objetivo, hombres y mujeres de todos los niveles socioeconómicos de Lima Metropolitana entre 18 a 50 o más años. Así es. Así es. El financiamiento ha sido de la misma CID. En Lima Metropolitana son 600 los casos efectivos. El margen de error es más menos 4% y el nivel de confianza de 95%. Bueno, y esto se hizo entre el 23 y el 26 de abril último. Estamos hablando de, Sí, el fin de semana pasado. Así es. Son Bien. resultados recientes. Bien, muchísimas gracias. No, a ustedes, Gracias. muchas gracias. Muy amable.